Estamos viviendo una situación en que debemos reforzar nuestra fe y estar más cerca de Dios. No solo porque podemos tener la sensación y el análisis de que entramos en los tiempos que describe el libro del Apocalipsis, sino también porque es claramente visible la confusión que impera en el mundo, los peligros que nos acechan, especialmente los ataques a los cristianos que se están dando en muchas partes del mundo, y luego las tentaciones de la sociedad que vive sin Dios que nos rodea. En este video te voy a dar una serie de ideas prácticas para vivir la fe y cómo practicarlas para que te sientas más protegido o protegida. La respuesta de hoy, al igual que en tiempos pasados, es la misma: alejarse del pecado y acercarse a Dios. El camino correcto siempre ha sido rendirse a aquel que nos ama y que nos protege permanentemente. Jesús nos recuerda que el Padre sabe lo que necesitamos y que debemos confiar, especialmente en medio de estos tiempos difíciles. Debemos tener presente a cada instante que Dios nos ha hecho para Él y desea que nos volvamos a Él. Y también que las últimas generaciones han depositado su confianza en el mundo y que la casa construida sobre la arena se está desmoronando y por eso la confusión. Y Jesús nos da la receta para todo momento. Busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y además también nos dice: no temas, pequeño rebaño, porque es un placer para tu Padre darte el reino. ¿Y qué es lo que requiere de nosotros? Lo que requiere es rendirnos a Dios, tomando como prioridades las cosas que están arriba, una decidida vida de oración, una vida en la que amemos a Dios sobre todo y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Pero las cosas siempre vuelven a lo práctico, y nos preguntamos cuál es la mejor manera para vivir cerca de Dios. Para empezar, hay dos cosas centrales. Una es estar seguro que estás en estado de gracia. Y por lo tanto, si eres consciente de algún pecado grave en tu vida, primero haz una confesión sacramental buena y humilde. Y si no tienes acceso a un confesor, mira nuestro video Cómo hacer la confesión cuando eres sacerdote. Y segundo, practica la humildad. Santa Teresa de Ávila decía que la práctica de la humildad es esencial para el crecimiento espiritual y acercarse a Dios. Pero vayamos a las cosas bien prácticas. Acá vamos a hablar de una serie de acciones que quizás no puedas realizar todas por falta de tiempo, pero que debieras tratar de cumplir lo más posible. ¿Qué cosas debemos hacer diariamente? Una es llevar una vida de oración, lo que significa hablar permanentemente con Dios, porque la oración es la forma en que nos comunicamos con Él. Además, si profesamos amar a alguien, es un hecho que debemos pasar tiempo con esa persona. La oración diaria debe ser una prioridad, porque de esa forma Él nos va consolando, formando y guiando. ¿Y cuáles son las oraciones que deberíamos realizar diariamente? Primero, la ofrenda matutina. Al levantarte a primera hora de la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, ofrecer una breve oración de acción de gracias a Dios por tenerte a salvo durante toda la noche y concederte este nuevo día. Y ofrécele todos tus pensamientos, palabras y acciones del día venidero para su gloria y para su servicio. Luego deberías rezar un rosario diario, que es una de las oraciones más importantes que puedes ofrecer, y que proporciona un medio ideal de meditación sobre los principales eventos de la vida de nuestro Señor y también para meditar en tus situaciones. Además, el rosario es una oración ideal para que la familia rece unida, posiblemente después de la cena. Deberías hacerte la costumbre también de dar gracias antes y después de las comidas, tanto en casa como en público. Agradecer a Dios y también a las personas que han hecho posible que estés comiendo esos alimentos y pedir por quienes carecen de ellos. Estas cortas oraciones nos recuerdan nuestra dependencia de Dios. La coronilla de la Divina Misericordia es otra oración central para realizar diariamente.
Solo toma unos minutos y es una buena práctica rezarla todos los días a las 3 de la tarde. Nuestro Señor ha dicho que vivimos en el tiempo de la misericordia y que desea lavarnos en el océano de la misericordia. Cada día también debemos examinar cómo hemos vivido el día, hacer un balance de las cosas que hemos hecho bien y comprometernos a continuarlas, y revisar aquellas áreas donde hemos pecado o no hemos podido vivir como Cristo quiere que vivamos. En esos casos debemos arrepentirnos, pidiéndole perdón a Dios, resolviendo no pecar más y pidiéndole su gracia. Y al final del día, mientras te acuestas para dormir, dale gracias a Dios por las bendiciones del día y pídele que te cuide mientras duermes. Este es un buen momento para el examen diario del que te hablé antes. También es un momento en el que puedes incluir oraciones por aquellos que te han pedido oración, por alguna persona con problemas o enferma. Y si te despiertas en la noche, ora, porque es lo que Dios quiere. Y también quiere que en el correr del día te comprometas a ser Cristo con otras personas, con el ofrecimiento de una sonrisa, paciencia para escuchar a otro, una palabra de aliento para alguien que está preocupado, una limosna. Aquellos cuyos horarios lo permiten deberían asistir a la misa diaria. La Santa Misa es la oración más grande y poderosa. Y también, si tienes tiempo, pasar al menos 15 minutos leyendo un pasaje de la Escritura. Para los que recién empiezan a leer la Biblia, lo recomendable es que comiencen con los Evangelios, lean 3 o 4 capítulos diarios y los mediten. También puedes leer la vida de algún santo y hacerlo en episodios. Y para aquellos que desean orar diariamente con la iglesia, tienen la liturgia de las horas que la pueden cargar en su celular. También hay cosas para hacerse con una base semanal. Una de ellas es santificar el día del Señor, asistir a misa el domingo. Otra es el ayuno, por ejemplo, miércoles y viernes a pan y agua. Es una forma de ofrecer un sacrificio por los pecadores y para la purificación del mundo. Y si no puedes ayunar por razones médicas, entonces prívate de alguna cosa que te guste. Otra cosa que se puede hacer en base semanal es orar las estaciones de la cruz o vía crucis. Lo puedes hacer en tu casa o en la iglesia, y particularmente el viernes, que es el día en que Jesús recorrió la vía dolorosa hasta su crucifixión. Y si es posible también adoración al Santísimo Sacramento, lo que se llama la hora santa. Pero esto no solo depende de tu tiempo, sino también de la disponibilidad en las iglesias de tu zona. También es recomendable integrar algún grupo de oración o de adoración permanente. Y sigo insistiendo que todo esto lo puedes hacer si te es posible acomodarlo a tus otras obligaciones. Después hay actividades sobre una base mensual, como por ejemplo la devoción de los primeros viernes al Sagrado Corazón de Jesús y de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María. Tratar de hacer una confesión sacramental una vez al mes, incluso si no eres consciente de tener culpa por un pecado mortal. Y pensando en actividades de carácter anual, podrías realizar algún retiro espiritual o alguna peregrinación, si es posible en comunidad. Y después tenemos actividades de servicio que dependen mucho de la situación de cada persona. Puede ser ayudar en tu parroquia, unirte a un ministerio que llegue a los necesitados haciendo obras corporales de misericordia. Por ejemplo, en estos momentos, en algunos países, los católicos hacen ollas populares para alimentar a personas en situación de calle o que no tienen disponibilidad de alimentos. Eso también es una forma de evangelizar. Y otras actividades pueden ser visitar a enfermos o a las personas que están privadas de su libertad, y podrías integrarte a alguno de esos ministerios. Y ten en cuenta que, en definitiva, no importa qué áreas concretas elijas de la lista anterior o puedas realizar, sino asegurarte que todo lo que hagas no sea simplemente marcar una actividad en una lista. Lo debes realizar con la profunda convicción de que estás acercándote a Dios por amor, porque tú lo necesitas a Él y Él te necesita a ti. Y es más, deberías preguntarle a Dios qué es lo que deberías hacer de esta lista en tu situación. Entonces Él te llamará a realizar ciertas actividades, te conseguirá un lugar, te dará el tiempo y te dará las ganas. Y si por alguna razón comienzas a decaer en alguna de ellas,
pídele a Dios perseverancia. Bueno, hasta aquí la lista de actividades que debería tomar en cuenta para realizar una persona que está buscando a Dios en estos tiempos finales. Y me gustaría preguntarte, ¿qué actividades estás realizando actualmente de estas que mencionamos y cuáles te gustaría incorporar? El texto de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una buena guía de las cosas que debería proponerse realizar un cristiano en estos tiempos de confusión.